Acompáñenme a orar, hermanos, antes de pasar a la predicación. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos concedes aquí, Señor, y poder llegar confiadamente ante tu trono y proclamar tu grandeza, proclamar tu gran fidelidad entre nosotros y poder cantarte con regocijo, con agradecimiento con el resto de la iglesia. No hay, creo, un lugar similar a una iglesia en el que podamos llegar conscientes plenamente en nuestros corazones que hay un Dios que nos espera aquí, un Dios que ha prometido estar con nosotros, habitar con nosotros, de manera que sabemos, Señor, que nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, aunque sea aún defectuosa por nuestro pecado que aún habita en nosotros, tú te agradas de eso. Pero yo creo que la razón principal por la cual todos estamos congregados aquí es para escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu de mentes que puedan estar atentas a tu palabra, corazones que puedan ser receptores de estas verdades y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en medio de esta predicación trayendo consuelo, fortaleza, ánimo, arrepentimiento, convicción de pecado. Obra como tú quieres, Espíritu de Dios, entre nosotros, y que tu palabra sea glorificada y nosotros seamos bendecidas por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos en Esdras. Vayan a sus Biblias, a el libro de Esdras. La semana pasada, si más recuerdan los que estuvimos aquí la semana pasada, hablamos de que había sido una predicación que había bendecido la mayoría de nosotros. Inclusive yo mencioné desde aquí, desde el altar, que había sido bendecido por Dios por medio de la predicación de Adolfo, por medio de la escuela dominical de Iván, y creo que había un tipo de sensibilidad en mi corazón y en mi espíritu, y Dios hablándome. Y yo creo que ese debería ser el estado de cada uno de nosotros, estar sensibles a la voz de Dios. Sin embargo, no siempre estamos en esas condiciones, pero confiamos que la gracia de Dios, confiamos que Él en su bondad y en su compasión, Él es fiel para traernos una y otra vez, para hablarnos de una manera amorosa y compasiva, de una manera en la que Él solamente lo sabe hacer como nuestro Padre Celestial. La semana pasada vimos este glorioso mensaje que predicó Adolfo acerca de que el rey Ciro cumple este decreto de darles la libertad a los exiliados en Babilonia, y después de 70 años de exilio comienza la repatriación de los judíos, y vemos cómo Dios tuvo el control absolutamente de todas las cosas durante ese tiempo. Él orquestó tanto una disciplina en el cautiverio, como también él orquestó también la salida. Él trajo la promesa, cumplió su promesa que había hablado por medio del profeta Jeremías, y trajo a su pueblo de nuevo, ¿verdad? Después de 70 años, esa noche oscura, esa noche larga de cautividad de 70 años terminó. Por fin terminó y nació un nuevo periodo en la historia del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar en el capítulo 1 del versículo 5 al 11, donde empiezan ya los preparativos para el regreso a Jerusalén. De hecho,
Este es el tema de la predicación. El tema son los preparativos para el regreso del exilio, del versículo 5 al versículo 11. Vamos a leerlo desde el 1 para conectarnos con el mensaje anterior y pueda tener fluidez en lo que vamos a predicar. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que esté entre todos ustedes, pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro y bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Eso fue el mensaje de la semana pasada. Ahora aquí está el mensaje a partir del 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por manos del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y 1000 de varias clases. Todos los objetos de oro y plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. De entrada, yo creo que es fascinante, de nuevo, es fascinante poder ver cómo detrás de la historia del pueblo de Dios, Dios está detrás de ese telón de la historia, de todos esos acontecimientos que su pueblo pasó durante su historia. Y en el sermón anterior nosotros vimos que Dios fue que cumplió su promesa de traerlos de nuevo. Pero para que esto ocurriera, Dios tuvo que despertar el espíritu de Ciro. Movió el espíritu de Ciro. La Reina Valera dice: despertó el espíritu de Ciro. Y aquí vemos que así como Dios en soberanía y en su providencia despertó el espíritu de Ciro para proclamar este decreto de repatriación de todos los exiliados en Babilonia, Dios hizo una obra similar con su pueblo. Dios usó una obra similar con su pueblo para empezar a hacer los preparativos para regresar a Jerusalén y se hiciera la obra de restauración del templo. Dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Dios tuvo que hacer una obra similar, despertar o mover el espíritu de su pueblo para regresar a Jerusalén.
Y esta expresión, amados hermanos, de mover o despertar el espíritu de una persona, en este caso, despertar completamente el espíritu de su pueblo, es una expresión que nos muestra que Dios está tomando la iniciativa cuando Él está tratando de hacer algo con su pueblo, con su iglesia, con nosotros. Él es siempre el iniciador. Él siempre es el que toma la iniciativa. También esta expresión nos puede ayudar a entender que el pueblo que estaba ahí recibió un tipo de impulso espiritual que provocó a su pueblo el deseo de regresar a Jerusalén. En otras palabras, podemos decir que Dios los llenó de una santa ambición de regresar a Jerusalén. Un profundo deseo y afecto por restaurar la ciudad de Jerusalén y un ferviente deseo de restaurar su adoración y su devoción al Dios de Israel. Ese Dios que había hecho pacto con ellos, que los había escogido como su pueblo especial. Todo esto es sorprendente, que Dios haya hecho esto de despertar toda una nación, aparte del rey Ciro. Sin embargo, amados hermanos, la tarea a la cual fueron llamados por Dios no era una tarea, no era una misión fácil ni atractiva. No era una tarea ni una misión fácil ni atractiva, por muchas razones. Por muchas razones. La primera de ellas, el pueblo de Dios ya tenía 70 años en este cautiverio en Babilonia. Ellos ya se habían establecido ahí, ellos ya se habían organizado en ese lugar, muchos habían prosperado económicamente, estaban disfrutando de las comodidades que les ofrecía una sociedad tan rica como la de Babilonia. De hecho, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, vamos allá, Jeremías capítulo 29, del 4 al 11, checa lo que el profeta Jeremías les dice a estos exiliados. Él les dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envíe al destierro de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres, tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí, no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta que el profeta Jeremías animó al pueblo a que no perdiera el deseo de vivir y de salir adelante a pesar de estar exiliados? Y en la introducción y en la primera predicación de Adolfo, vimos que Ciro tenía una política muy diferente de los pueblos conquistados al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que él era como el que arrasaba de manera étnica con todas las cosas. Ciro tenía otro tipo de política en cuanto a los pueblos conquistados. Él les permitía poder seguir adelante, pero bajo la sombrilla de su imperio. Es decir que los judíos tenían libertades y tenían privilegios. Ellos podían tener sus propias posesiones, podían tener sus propias casas, sus propios huertos, sus propios negocios.
De modo que volver a Jerusalén, amados hermanos, una ciudad devastada, una ciudad en ruinas, eso era todo un reto. Esas son una de las causas o de las razones por la cual esta misión no era una misión fácil ni atractiva. Era un desafío prácticamente volver a Jerusalén. Y quiero detenerme un momento aquí para preguntarles, hermanos, ¿quién ha tenido la experiencia aquí de cambiarse de un lugar a otro después de estar ubicado años en ese lugar, o que ya tienes una vida hecha en ese lugar? Un buen trabajo, con un buen sueldo, has comprado tu terreno, has hecho tu casa, tus hijos tienen amistades de años ahí en ese lugar, están estudiando la carrera y ellos no están de acuerdo en moverse de residencia, no están de acuerdo con cambiarse. Tienes hijos pequeños y se te hace muy difícil viajar. No sé quiénes de ustedes ha tenido esa experiencia. Los que venimos de fuera de Oaxaca, creo que hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Los que venimos de fuera, que hemos dejado prácticamente todo, quizás hemos tenido una experiencia similar de volver aquí a un lugar y empezar de nuevo. Es decir que algunos también una de las otras razones es que también algunos pensaban en lo que implicaba regresar a Jerusalén. Era un viaje larguísimo, hermanos. Un viaje aproximadamente de 1500 kilómetros, un viaje muy peligroso, muy costoso. No tenían los recursos para hacer ese viaje. Aparte, enfrentarían muchas dificultades con sus enemigos para poder reedificar la ciudad que estaba en ruinas y poder restablecer el templo, la casa de Dios. Aparte, como ya he mencionado, había una generación nueva ahí después de 70 años. 70 años es toda una generación, toda una vida. Había una nueva generación que nació en Babilonia. Ellos no conocían Jerusalén. Ellos estaban gustosos de quedarse en Babilonia, de quedarse allí. Sin embargo, cualquiera que fueran las razones que ellos pudiesen estar argumentando, lo que verdaderamente implicaba regresar a Jerusalén era dejar su estabilidad y su seguridad para empezar de cero. Eso era realmente lo que implicaba, dejar una estabilidad de años, una seguridad y empezar de nuevo, empezar de cero. ¿Cuántos crees tú que de este decreto que Ciro hizo por escrito y lo hizo proclamar en su imperio, cuántos crees que de estos judíos que fueron exiliados por 70 años, que se multiplicaron todavía allí, regresaron? Algunos dicen que los que regresaron, los exiliados que regresaron de Babilonia, fue una minoría nada más. Fueron pocos los judíos que estuvieron interesados en regresar. Se cree que regresaron unos 50,000 judíos. 50,000 judíos de aproximadamente 1,000,000 de los que había allí. 50,000 judíos. La mayoría decidió quedarse. Esa fue su decisión. Pero aquí yo quiero que tú veas que Dios, a través de la historia de Israel, Él siempre ha guardado, se ha reservado un remanente, una minoría, un remanente que estaba en el exilio y que se negó que el exilio fuera su realidad definitiva. El exilio simplemente significó para esta gente que anhelaba regresar a Jerusalén, significó para ellos una experiencia purificadora, espiritualmente hablando. Ellos sabían que habían sido llevados ahí por su rebelión y por su desobediencia, pero tenían en mente la promesa del profeta Jeremías y fue transmitida de una generación a otra.
Y ellos sabían que estaban en un tiempo, en una experiencia en que Dios los estaba purificando espiritualmente. Un tiempo también en el que estuvo presente la promesa del cumplimiento de la promesa de Dios de regresarlos. Ellos estaban en un tiempo en el que anhelaban recuperar lo que habían perdido. Y no sé, ayer platicando con una hermana de aquí de la congregación, salió a flota esta frase coloquial que todos nosotros la usamos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ellos tenían la ciudad de Dios, la ciudad llamada de David. Ellos tenían el templo donde Dios había prometido morar entre ellos, donde Dios se manifestaba su presencia entre ellos, donde Dios hablaba a ellos directamente por medio de su palabra. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16, después de que se levantó este glorioso templo de Salomón, checa lo que dice Primera de Crónicas 7, 15 y 16. Ahora mis ojos, esa es la respuesta de Dios después de que vio edificar este templo que edificó Salomón. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y he consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón y mis oídos estarán allí todos los días. Ellos sabían que habían perdido algo valioso, pero que estaban en un tiempo en el que estaban siendo purificados espiritualmente. Pero vemos en la narración que Dios usa a los judíos. Dios usa a los judíos que habían prosperado económicamente, así como los no judíos que en obediencia al edicto de Ciro apoyaron para financiar económicamente el viaje de regreso. Dios usó tanto a los persas, a los medos persas, que seguramente habían tenido una amistad con los judíos, que quizás habían escuchado del Dios de Israel, de sus antepasados, y Dios puso la gracia entre ellos para que ellos pudiesen ayudarles con ofrendas voluntarias para la edificación de ese templo, y también a los judíos que habían prosperado económicamente para hacer ese viaje. Dios obra poderosamente, ¿verdad? Dios tiene sus maneras de obrar y cumplir sus propósitos. Si echas a volar tu mente y puedes entrar en la escena cuando ellos ya estaban listos haciendo los preparativos para el regreso a Jerusalén, yo me imagino que dentro de esos judíos que habían prosperado económicamente, alguien ofreció de manera voluntaria, pues, una flota de camellos, ¿no? Una flota de camellos, último modelo, 0 kilómetros para el viaje. O quizás alguien que se dedicaba a la crianza y reproducción de chivos les dijo, pues ahí les va un rebaño de chivos para que se avienten una barbacha en el camino. O quizás alguien les dio una vacada para que durante el camino los jóvenes, los pequeños que pudiesen ir en ese viaje pudieran tomar su vaso diario de leche. No sabemos, pero Dios usó a los que habían prosperado para que pudieran proveer para este viaje tan largo y tan costoso que tenían que hacer, 1500 kilómetros por el desierto. Y aquí yo veo un principio. Aquí yo veo un principio, hermanos, en cuanto a las finanzas del cristiano. Y ahora que estamos nosotros hablando acerca de mayordomía y finanzas, yo veo un principio aquí acerca de las finanzas y la economía del cristiano. Es decir, que este ejemplo nos debe ayudar a nosotros a ver los recursos económicos. Nosotros debemos de ver nuestros recursos económicos con una perspectiva espiritual.
¿Cómo, hermanos? Sí, ver nuestros recursos económicos, financieros, con una perspectiva espiritual. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar cómo obtienes tu dinero? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, si no te has puesto a pensar, has pasado por la experiencia de cómo obtienes tu dinero, ¿no? Te levantas cada mañana. Para empezar, tú te levantas cada mañana. Te esfuerzas a ir a tu empleo o negocio para poner en práctica o en uso las habilidades, los talentos que Dios te ha dado. En algunas jornadas de trabajo te estresas y en ocasiones quedas exhausto, y el resultado de todo ese esfuerzo es un salario. Es un salario. Y poner, amados hermanos, poner parte de ese fruto en las manos de Dios es una de las cosas que más satisfacción debe producirnos a nosotros como cristianos. Pero, aquí está el pero para ver los recursos económicos con una perspectiva espiritual y como una herramienta para el progreso de la obra de Dios y del Evangelio, necesitamos que Dios mueva o despierte nuestro espíritu como lo hizo con ellos. Es lo que necesitamos. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé que en una ocasión yo estaba en un congreso de pastores y líderes allá en el norte. Y en la mesa en la que estaba sentado, junto a otros pastores, había un hermano que no era ni líder ni era pastor, que simplemente estaba acompañando a su pastor de su iglesia. Y allí, hermanos, en medio de ese congreso, Dios movió el corazón de ese hermano. Dios movió el corazón de ese hermano para que le diera un obsequio a uno de los pastores que estaba en esa mesa. Ese hermano, sin decir nada a nadie, simplemente salió del lugar, salió de donde estaba el edificio, donde estaba el congreso en el edificio, salió, fue al estacionamiento, regresó y sacó la factura de su carro, la endosó y le dijo a uno de los pastores que estaba ahí: Dios puso en mi corazón ayudarte para que continúes haciendo la obra de Dios en donde Él te ha puesto. Y le dio el carro, hermano. ¡Wow! Y yo no sé cómo Dios despertó, movió el espíritu de esa persona para despojarse de un carro y dárselo a un pastor, pero Dios lo hizo. Y yo creo que nosotros, amados hermanos, necesitamos ver nuestros recursos, sean pocos, sean muchos, nuestros recursos económicos con una perspectiva espiritual, como una herramienta para el progreso de la obra de Dios y del Evangelio entre nosotros. Pero para que eso suceda, Dios tiene que mover nuestro espíritu. Y eso me lleva a hacer una pregunta retórica. ¿Cómo puedo yo, cómo puedes tú contribuir para que CGR, contribuir de manera voluntaria para que CGR pueda hacer la obra de Dios? Una de mis oraciones, hermanos, yo ya tengo 58 años. Voy llegando al 6º piso ya. Antes de llegar al 7º piso, yo estoy orando por el pastor principal que se va a quedar en esta congregación. Pero parte de mis oraciones es que CGR ahora, en este momento, CGR pueda sostener a otro anciano pastor. ¿Con qué propósito? ¿De que se la pase en su casa viendo Netflix? No.
con el propósito de que se dedique ya sea a medio o a tiempo completo a servirles a ustedes, hermanos, a servir a las necesidades que tenemos como iglesia. Parte de mis oraciones también es que se pueda consolidar Pan de Vida y establecer un pastor ahí en Pan de Vida y apoyarle económicamente. Parte de mis oraciones también es que Dios levante un ministerio de evangelismo aquí en la iglesia, en el que podamos salir regularmente a compartir el evangelio, ya sea a un pueblo, a una cárcel, un orfanatorio, un albergue para ancianos, etcétera, etcétera. Para hacer todo eso se necesitan finanzas, nuestras finanzas. Y volviendo al regreso de los judíos a Jerusalén, entonces decíamos que no todo el pueblo judío estuvo dispuesto a regresar a su patria. Desde el primer momento en el que se anunció el decreto de Ciro, no todos estuvieron dispuestos al oír primera vez ese decreto. Pero recordemos en la introducción y en el primer sermón, recordemos que hubo otras 2 oleadas más. Otra oleada de judíos que vinieron con Esdras, otra oleada de judíos que vinieron con Nehemías y que se unieron voluntariamente. Así que quizás muchos de los que decidieron no ir en este primer viaje con Zorobabel, quizás lo hicieron con Esdras o quizás lo hicieron con Nehemías, no sabemos. Pero a pesar de que ellos tenían bastantes y buenas y legítimas razones para no regresar, a pesar de eso, la voluntad directa de Dios a través del edicto de Ciro era clara. ¿Qué decía? El que esté entre ustedes, volviendo ahí a Esdras, el versículo 3, el que entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en los cielos. La voluntad directa y prescrita de parte de Dios es que ellos volvieran, es que todo el pueblo volviera. Y te vuelvo a repetir, aunque ellos tenían excusas suficientemente buenas, legítimas para no regresar, la voluntad directa de Dios es que regresaran. Sin embargo, algunos eligieron quedarse. Y antes de que los juzguemos a ellos por no regresar, la tentación de ellos de quedarse en Babilonia es también nuestra tentación. La tentación de quedarse de ellos, de quedarse en Babilonia, es también nuestra tentación. Nuestras vidas, amados hermanos, empezando por la mía, naturalmente se inclinan ante la seguridad, la estabilidad, el entretenimiento que nos ofrece esta Babilonia moderna en la que nosotros vivimos. Y amados hermanos, nosotros hemos sido llamados como iglesia a negarnos a nosotros mismos, a sacrificarnos y esforzarnos por el reino, por la extensión del reino de Dios. Y eso también es algo que solamente puede producirlo Dios cuando Dios mueva y despierte nuestros espíritus, como lo hizo con ellos. Porque la tentación de ellos es la misma tentación que la nuestra. Dios tuvo que traer un despertar espiritual por medio de su palabra para decirle: levántense, regresen a Jerusalén, hagan la obra de Dios. Dios tuvo que despertarlos, tuvo que conmover su espíritu.
Y nosotros como iglesia, como CGR necesita un despertar continuo, amados. CGR necesita un despertar continuo por medio de su palabra para ser guiados a la búsqueda y al cumplimiento de sus propósitos y planes para nuestras vidas. Por eso aquí la palabra de Dios es la que tiene aquí el lugar principal en el púlpito. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 3:16, 17 dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que nosotros, amados, la iglesia del Señor, seamos preparados, seamos perfectos, maduros, completos para toda buena obra. Por eso necesitamos nosotros que por medio de la palabra de Dios tengamos un continuo despertar, un continuo en el que Dios nos conmueva, nos mueva a través de la palabra de Dios que está siendo predicada. Dios lo hace. Y seguramente nosotros hemos pasado por experiencias de este tipo, en el que estamos apasionados por Dios, estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a sacrificarnos, estamos dispuestos a hacer lo que sea por Dios. Pero hay momentos en que nuestras vidas se empiezan a dormir espiritualmente, se empiezan a dormir espiritualmente. Y Dios una y otra vez nos vuelve a despertar. Pasamos por la experiencia y una vez más pasamos por la misma experiencia, pero muchas veces no podemos permanecer allí todo el tiempo, debido a nuestro pecado también. Pero Filipenses 2:13 nos ayuda a entender el equilibrio que hay en este texto, que dice que Dios despertó sus espíritus, que Dios movió su espíritu. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. El equilibrio de este texto, hermanos, es que la soberanía divina no elimina nuestra responsabilidad humana. En otras palabras, Dios es quien implanta en nosotros el deseo, pero somos nosotros los que deseamos hacer su voluntad. Dios implanta el deseo, pero somos nosotros los que deseamos hacer su voluntad. Él mueve el espíritu, pero somos nosotros los responsables de levantarnos. Es algo así como cuando tú pones el despertador una noche antes, ¿no? Y suena tu despertador. ¿Tu despertador qué es lo que va a hacer? Pues despertarte, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde levantarse? A nosotros. El despertador te va a despertar. El despertador no te va a levantar. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos. Y eso también me lleva a lanzar otra pregunta, amados hermanos, en esta mañana. ¿Estamos siendo sensibles a la voz de Dios? ¿Estamos siendo sensibles a la voluntad prescrita de Dios para nosotros? ¿O estoy cerrando mis oídos a esta voluntad prescrita de la palabra, como David oró? Podemos llegar aquí, podemos tener la doctrina correcta, los principios correctos, la predicación expositiva correcta, pero podemos tener cerrados nuestros oídos a la palabra de Dios. Podemos no estar siendo sensibles a esa voz de Dios. Y me llama la atención que los primeros en levantarse, como dice el texto, los primeros que fueron levantados, los primeros que se dijeron levantémonos, fueron los jefes de las casas paternas. Y eso nos da una idea, hermanos, de que ellos conservaron como pueblo de Dios sus costumbres patriarcales.
Un anciano en medio de una familia, respetado por tener la autoridad, a cargo de enseñar la ley de Dios, de dar testimonio de Dios, de Israel al resto de la familia. Eso les ayudó a no ser absorbidos por la cultura pagana de Persa. Hubo ancianos leales, patriarcales, leales, que sabía que había un tiempo en el que Dios los iba a regresar. Y ellos continuaron haciendo su labor patriarcal en medio de la familia. Lo siguieron haciendo en medio de esas familias. Y aquí también yo puedo observar un principio bíblico que podemos extraer de aquí. Es decir, la responsabilidad directa que Dios le ha dado al padre de familia. Si tú eres un padre de familia aquí, amado hermano, Dios te ha dado una responsabilidad directa. Dios te ha delegado una autoridad directa para que tú tomes decisiones dentro de tu familia. Tú eres el encargado de la toma de decisiones y eres el responsable espiritualmente, eres responsable de la salud espiritual del resto de tu familia, porque Dios te ha concedido esa autoridad paternal. Alguien decía que si hoy en día estuviésemos en cautividad y habrá que volver a Jerusalén, la decisión de volver a Jerusalén quizás tendría que ser tomada por las mujeres. Alguien dijo así: vámonos a Jerusalén, déjame ver qué dice mi esposa. Muchos dijeron que si nos hubiera tocado en esta generación salir de un exilio como tal, como el de Babilonia, quizás fue una decisión que recaía en las mujeres. Pero delante de Dios, amados hermanos, nosotros los varones somos los responsables, somos los primeros de asumir esta responsabilidad como jefes de casas, ¿no?, que somos. Ellos fueron seguidos también por los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes y los levitas, la tribu de Leví. Los que venían ya se me olvidó el nombre, de Aarón, el sacerdocio de Aarón, los sacerdotes, los levitas. Dos oficios necesarios que eran sumamente necesarios para volver a reactivar el orden sacrificial. Sin esos dos oficios prácticamente era imposible restablecer el orden sacrificial y ceremonial en el templo. Y lo segundo que encontramos en el pasaje es: los utensilios sagrados del templo son restaurados. Los utensilios del templo son restaurados. Vimos como primer punto, quizás no lo mencioné, pero vimos como primer punto los comprometidos y los colaboradores. Ese sería el primer punto. Y el segundo es los utensilios sagrados del templo restaurados, del versículo 7 al versículo 11. Recuerden que Nabucodonosor, al conquistar la ciudad de Jerusalén, él entró al templo buscando una imagen del Dios de Israel para llevársela como trofeo y colocarla dentro del templo de su Dios en Babilonia. Sin embargo, al no encontrar ninguna imagen en el templo de Dios, él tomó todos los utensilios sagrados y los llevó a su templo de su Dios. Cuando viene el rey Ciro a conquistarlos, a vencer a Nabucodonosor, él devuelve a cada pueblo conquistado por esta política que él tenía. Él devuelve a cada pueblo conquistado por los babilónicos las imágenes de sus dioses para llevarlos a sus tierras y permitirles que pudieran adorarlas. En el caso de los judíos no había ninguna imagen que devolver. Lo único que el rey Ciro devolvió fueron los utensilios sagrados. Y dice el relato que Ciro, movido por Dios,
hace un regalo inesperado a los judíos que están regresando para reconstruir el templo. Vemos ahí también la providencia de Dios, como este rey que tenía la autoridad para quedarse con ellos, Ciro no se aferró a ellos, no quiso conservarlos, no los reclamó como suyos por el derecho de conquistar a Babilonia, sabe que le pertenecen a la casa de Dios. Y lo que hace él es, los hace sacar por mano de su tesorero, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Contados se los dio. Eso también es algo sorprendente en esta narración, amados hermanos. Esta es una bendición especial. Esta es una bendición especial de la gracia de Dios, que todos los utensilios que eran insustituibles estuvieran conservados, intactos, para que pudieran ser restituidos en el templo y ser utilizados de nuevo en las ceremonias y en el ofrecimiento de ofrendas. Sin ellos, sin estos utensilios, no existe el ministerio sacerdocio ni levítico. Era imposible. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es algo sorprendente. Dios provee pieza por pieza. Dios provee pieza por pieza a todo el pueblo que necesita restablecer el sistema sacrificial. Eso es sorprendente. Pero más allá de eso, este grupo que estaba haciendo los preparativos para regresar a Jerusalén, tenían la firme determinación de regresar, reconstruir el templo. Para ellos, al recobrar todos estos utensilios, fue como una confirmación visible de la fidelidad de Dios, una evidencia tangible del cumplimiento de la palabra de Dios. Y cada pieza de ese tesoro testificaba del cuidado soberano de Dios. Y la última frase, hermanos, con la que termina la narración del primer capítulo, dice así: todos los objetos de oro y de plata fueron 5,400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Esta es la última frase del capítulo: de Babilonia a Jerusalén. Es una frase, amados hermanos, que resume toda la angustia de un cautiverio babilónico por 70 años. Esa es una frase que resume que la larga noche del destierro ha terminado y que están experimentando la promesa profetizada por medio del profeta Jeremías de regresar a su pueblo. Pero también esta frase de Babilonia a Jerusalén resume también el gran desafío que representa ese regreso y reedificar el templo y reedificar su adoración y su devoción a Dios. Para terminar, solamente quiero añadir un par de cosas más. Dios tuvo que traer un despertar espiritual por medio de su palabra para que eso ocurriera, para decirle al pueblo: levántense, es tiempo de regresar a Jerusalén y hacer la obra. Como dije hace unos minutos, CGR necesita un despertar continuo por medio de su palabra para ser guiados en la búsqueda del cumplimiento y sus propósitos y sus planes para nuestras vidas. Dios fue el orquestador de este despertar espiritual, pero los que respondieron fueron sensibles a la voz de Dios y estuvieron dispuestos a levantarse. Dios es el que implanta el deseo en nosotros,
pero somos nosotros los que deseamos hacer fervientemente la voluntad de Dios por acción del Espíritu Santo. Y amados hermanos, la historia del regreso de la cautividad de Israel a Jerusalén es la analogía del Evangelio. Es decir, nosotros estábamos en cautiverio, en la esclavitud del pecado, sirviendo al pecado, ese pecado que se enseñoreaba de nosotros y éramos incapaces de salir por nosotros mismos de esa condición. El pueblo de Dios fue libertado por medio de un decreto de un rey terrenal que fue usado por Dios para rescatar a su pueblo de la cautividad. Pero nosotros hemos sido rescatados por las buenas nuevas del Evangelio que fueron proclamados por un Rey de reyes y Señor de señores, el Dios hecho carne.